Hola a todos, bienvenidos a este video. Soy el profesor Elber y hoy aprenderemos qué es el teorema de Tales. Comenzaremos diciendo que Tales fue un filósofo griego que vivió en Mileto, lugar donde actualmente queda Turquía, y por eso también se le conoce como Tales de Mileto. Tales sentía un gran interés por las matemáticas. A él le gustaba mucho responder interrogantes en torno al mundo físico que él apreciaba, motivo que lo llevó a viajar a Egipto. Una vez estando allí, sintió mucha atracción por las grandes pirámides y usó sus habilidades matemáticas para averiguar la altura de la pirámide de Keops. Tales logró determinar la altura de la pirámide tan solo con medir la sombra de la pirámide. Vamos a ver cómo lo hizo. Tales clavó un bastón en el suelo y se dio cuenta que en cierto momento del día la sombra que proyectaba ese bastón era exactamente igual a su longitud real. Entonces dijo, pues vamos a hacer lo mismo, pero con las pirámides. Y esperó ese mismo momento del día, midió la sombra de la pirámide y eso era exactamente igual a la altura de esta. Pero, ¿por qué funcionó? Tales lo explica en su teorema. Esto sucede porque se forman triángulos semejantes. Entonces, antes de adentrarnos en el teorema de Tales, vamos a ver qué son los triángulos semejantes. Comenzaremos diciendo que dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados correspondientes son proporcionales. Entonces, vamos a ver si estos dos triángulos cumplen esas dos condiciones y si las cumplen, son triángulos semejantes. Vamos a señalar los ángulos del triángulo pequeño y los vamos a comparar con los ángulos del triángulo azul, el triángulo grande. Entonces, vemos que este ángulo corresponde con este ángulo y son iguales. Este otro ángulo corresponde con este ángulo y son iguales. Y finalmente, este ángulo con este otro ángulo son correspondientes y también son iguales. Entonces, podemos asegurar que la primera condición ya la cumple. Todos los ángulos son iguales. Ahora le colocamos dimensiones a los lados de los triángulos y vamos a verificar si esos lados correspondientes tienen la misma razón, es decir, si son proporcionales. Entonces comencemos. Este lado del triángulo negro que mide 6 es correspondiente con este otro lado del triángulo azul que mide 18. Entonces establecemos una razón mediante una división. Este lado de 18 lo dividimos entre este lado que mide 6 y eso nos da como resultado 3. Hacemos lo mismo con este otro lado que corresponde a este lado que mide 24. Establecemos la razón mediante una división. 24 dividido en 8 también nos da 3. Y finalmente vemos que este lado que mide 10 es correspondiente con este otro lado que mide 30. Establecemos la razón mediante una división y vemos que 30 dividido en 10 también es 3. Si nos fijamos, las divisiones o razones de los lados correspondientes son iguales en todos. En todas las divisiones nos dio 3. Esto quiere decir que todos los lados correspondientes son proporcionales. Por lo tanto, estos dos triángulos son semejantes, pues ya cumplen las dos condiciones, ángulos correspondientes iguales y lados correspondientes son proporcionales. Ahora sí veamos el teorema de Tales. Tales en su teorema dice que si en un triángulo ABC se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo inicial. Por ejemplo, si trazamos una línea paralela al segmento BC, obtenemos este triángulo que es semejante con el triángulo inicial, con el triángulo azul. Pero también si trazamos una línea paralela al segmento BA, obtenemos este otro triángulo que también es semejante con el triángulo inicial. Y también podemos trazar una línea paralela al segmento AC y se nos forma este triángulo que también es semejante con el triángulo inicial. Este razonamiento fue el que permitió calcular la altura de la pirámide de Keops, pues los rayos del sol, la sombra de la pirámide y la altura de la pirámide formaron un triángulo semejante con el triángulo formado por los rayos del sol, la sombra del bastón y la altura del bastón. Sabiendo que estos triángulos eran proporcionales, plantearon las razones y se pudo calcular la altura de esta pirámide. Bueno amigos, eso ha sido todo por este video. Los invito a ver los otros videos del curso donde vamos a resolver ejercicios de aplicación de este importante teorema. Que tengan todos un feliz día.